invite them to introduce and to indicate all the organizations participating in the hearing. This is an important hearing for the Commission, and particularly in the context of its unit devoted to LGBTI issues. In the last year, we had the important decision of Karen Atala and Chile from the Inter-American Court establishing that the American Convention provides protection against discrimination on the basis of sexual orientation, and indicating that the practices of the judiciary in Chile in relation to a member of their own, a lesbian mother, were in violation of the convention. A very important development in respect of the rights of LGBTI persons and also of women. We warmly welcome all of the petitioners to this important hearing for the Commission. We invite you to introduce yourselves to us and the range of organizations which you're representing and to make your presentation. Marcela. Buenos días, honorables comisionados, buenos días a todos y a todas. Pues en primer lugar, muchas gracias por este espacio para presentar la situación de violación de derechos y de violencia de las mujeres lesbianas en la región. Esperamos que esta información que vamos a aportarles en la mañana de hoy contribuya a fortalecer el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contribuya a fortalecer la unidad de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex, que fortalezca también en general a todos los mecanismos que tienen que ver con los derechos de las mujeres, y todo esto lo hacemos en el marco de los distintos instrumentos como las resoluciones que tienen que ver con orientación sexual e identidad de género que han sido aprobadas por el sistema recientemente. ¿Quiénes pedimos esta audiencia? Esta audiencia ha sido solicitada por organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres lesbianas, que formamos parte de la coalición regional LGBTTI, a saber, Aireana, Grupo por los Derechos de las Lesbianas de Paraguay, Taller Comunicación Mujer de Ecuador, Colombia Diversa de Colombia y Ovejas Negras de Uruguay, con el apoyo de Mulavi Costa Rica, la colectiva Mujer y Salud de República Dominicana, las Afinas de Argentina y la colectiva Rebeldías Lésbicas de Perú. Vamos a dividir nuestra presentación en tres partes. En la primera me voy a referir a un contexto general de la situación de las lesbianas en la región. En segundo lugar, mi compañera Tatiana de Ecuador se va a referir a las tres problemáticas en las cuales hemos centrado nuestra presentación en la mañana de hoy. En tercer momento vamos a presentar un video con las voces de mujeres lesbianas de la región que expresan también desde su propia experiencia su situación. Y finalmente mi compañera Camila va a referirse a las peticiones que hacemos a la Comisión y a los estados a través de la Comisión. Entonces, ¿por qué una audiencia sobre la situación de las mujeres lesbianas? En primer lugar, porque la comunidad o esta sigla que hemos conocido y a la cual estamos tan familiarizados últimamente, LGBTI, no es homogénea, no es, digamos, compone en sí misma muchas diferencias y muchas particularidades que no podemos definir de manera, digamos, insisto, homogénea, sino que hay unas diferencias y unas particularidades muy especiales. Es importante para nosotras entonces hacer énfasis en la situación de las lesbianas para mirar cuáles son las formas en que se expresa la violencia frente a nosotras, cómo son los usos de la violencia para mantenernos en un lugar específico en la estructura de género y de sexualidad, pero también mirar cómo algunas de las violaciones de derechos humanos afectan de manera específica, pero también desproporcionada a las lesbianas, a diferencia de otras personas de este conjunto de lo que llamamos comunidad LGBTI. Es una pregunta reiterada de por qué las lesbianas no aparecemos en los registros de homicidios y de violencia.
es posible, digamos, aventurarnos a la hipótesis, obviamente, que somos víctimas de menos homicidios que hombres gays y mujeres trans, que son las principales víctimas de este delito, pero también es cierto que somos invisibles porque los sistemas de información no tienen estas variables contempladas y funcionarios y funcionarias no están ni capacitados ni sensibilizados para identificar la orientación sexual frente a los distintos delitos. Sin embargo, también queremos dejar muy claro que el uso de la violencia contra las lesbianas no pretende eliminarlas en general, pretende realmente recordarles el lugar que ocupan en la sociedad y pretende recordar cómo hemos controvertido las normas de la sexualidad y del género. En ese sentido, los usos de la violencia psicológica, legal, sí, de género y sexual, pretende más bien controlarnos, disciplinarnos, dominarnos y recordarnos que, insisto, nos hemos salido de las normas de género. Generalmente los usos de esta violencia se dirigen a castigarnos y a recordarnos que merecemos castigo por habernos salido de allí. Por eso incluso hemos encontrado casos de violencia correctiva en algunos países, que es como la expresión del castigo máximo a las lesbianas para recordarles que se salieron de la norma de ser mujeres. Hemos encontrado experiencias de internamiento forzoso que pretenden curar la homosexualidad y algo que es muy particular o afecta de manera desproporcionada a las mujeres lesbianas tiene que ver, y también a las bisexuales, tiene que ver con la amenaza permanente con quitarnos la custodia de nuestros hijos o incluso no dejarnos registrar a las dos madres de sus hijos y sus hijas. Como lo dice uno de los testimonios del video que vamos a ver, exteriorizar nuestra orientación sexual, sobre todo además si esto se liga con una expresión de género masculina, es un riesgo permanente para las lesbianas que llevamos en nuestros cuerpos y lo tenemos muy claro, que es justamente lo que nos pone en mayor riesgo y lo que nos hace que ciertas violaciones de derechos humanos tengan unos efectos diferenciales para nosotras. No sé dónde tengo mis papeles. Bueno, queremos dejarle entre muchos, unos desafíos a la comisión en términos de justamente mirarnos no solamente como lesbianas, sino también como mujeres. Y en ese sentido explicar cómo no solamente los instrumentos específicos que se dirigen y que estamos consiguiendo para la comunidad LGBTI nos sirven, sino como también los tradicionales instrumentos que se han referido a los derechos de las mujeres no han sido interpretados de manera adecuada ni de manera, digamos, amplia en términos de incorporar también los derechos de las mujeres lesbianas, porque las mujeres lesbianas también somos mujeres. En esa medida, un poco en el imaginario popular de lo que es, por ejemplo, Belén do Pará, se piensa en las mujeres, pero las mujeres heterosexuales que además hacen parte de familias heterosexuales, pero no se piensa de manera, digamos, mucho más automática de que Belén do Pará también habla de la violencia contra las mujeres lesbianas. Quisiéramos entonces en ese sentido buscar a través de estas audiencias empezar a ampliar la interpretación del concepto de violencia y el uso de la Convención de Belén do Pará a fin de que incluya la violencia ejercida hacia las mujeres lesbianas, entre ellas las ejercidas por sus propios miembros de la familia para obligarlas a ejercer la heterosexualidad obligatoria y a que conformen o que vuelvan a ese ordenamiento de género hegemónico. En segundo lugar, quisiéramos que se amplíe también la interpretación o se use de una manera más amplia la interpretación de la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas para que refleje de manera específica el derecho a la no discriminación por orientación sexual de aquellos menores de 18 años que también reciben violencia por parte de sus familias y que son internados en estas clínicas de curación o que pretenden falsamente curar la orientación sexual lésbica. Finalmente, que se amplíe la interpretación de la tortura hacia aquellas prácticas privadas o públicas que busquen modificar las preferencias y orientaciones sexuales o de género, sean estas producidas por agentes estatales, como por ejemplo cuando se ha usado la violencia correctiva por parte de agentes de la policía o en cualquier otro ámbito o sector. Terminado entonces este contexto, nosotras escogimos tres áreas para profundizar en estos minutos.
La primera es la violencia pública y privada como mecanismo de disciplinamiento y control de la existencia lésbica. La segunda es el internamiento forzoso de lesbianas en clínicas de rehabilitación. Y en tercer lugar, las limitaciones y restricciones ilegítimas al ejercicio de la maternidad y la custodia de los hijos por parte de las mujeres lesbianas. Antes de darle la palabra a mis compañeras, entonces vamos a ver el video que les había anunciado. Es sistemática la convicción de las uruguayas de que si salen del closet algo malo va a pasar. Y eso es una violencia en sí misma, permanente. Y no se atreven a salir, no se atreven a reivindicar. Sin embargo, la invisibilidad del closet de las lesbianas en Uruguay es gigantesco y por algo estamos como estamos. O sea, es sistemática la convicción de las uruguayas de que si salen del closet algo malo va a pasar. Y eso es una violencia en sí misma, permanente. Y no se atreven a salir, no se atreven a reivindicar los derechos. Por el costo social, por la penalidad social. Porque te botan de los trabajos, te botan de las casas, te botan de las escuelas, de los colegios. Entonces, decir que una es lesbiana es exponerse a todo eso, a perderlo todo. Pero a las que se atreven les cuesta a veces hasta la vida. Chicas que las sacan de la universidad, les hacen perder el trabajo donde están para que pierdan justamente la autonomía y no puedan ejercer su vida sexual. Nosotros hemos sabido de casos de mujeres lesbianas que han sido mandadas a matar, por ejemplo, por el padre de una chica que era su pareja. Todavía hay familias que expulsan a las niñas de sus casas por ser lesbianas. Luego que el proceso ella es condenada a 30 años de prisión por autoría mediática. Y en la etapa que ya final del juicio ya reconoce ser lesbiana y denuncia que está siendo involucrada en un crimen por eso. Y hemos tenido oportunidad de acceder a algún material del proceso y se ha identificado que se le practicó una pericia psicológica y luego una pericia psiquiátrica. Y está textual que ella tiene un desorden de género. Así lo pone el psicólogo, el psiquiatra que le evalúa, que ella tiene un desorden de género porque tiene actitudes de hombre. Y al tener actitudes de hombre, entonces sus relaciones de amor son muy apasionadas y no soportó ver que su expareja la dejaba y se iba con un hombre, con un tipo de persona que ella nunca iba a poder ser. La chica está muy mal, pesa 35 kilos, está con una terrible depresión, incluso en la última audiencia que tuvo se desmayó, convulsionó, una descompensación fatal. Y ¿qué es lo terrible de acá? También los medios jugaron un papel muy importante para vender una imagen muy negativa de ellas. Y acá era muy fuerte el estereotipo, porque una es masculina y la otra es femenina. Y había como una especie de ensañamiento con la chica masculina. Les hacen también pericias psicológicas, pericias psiquiátricas
prontas, a ellas les hacen, les hacen exámenes físicos. Y ellas denunciaron luego que tuvieron maltrato terrible porque primero las interrogan sobre sus prácticas sexuales, cosas de quién hace de hombre, quién hace de mujer y cómo lo haces y cómo te lo hacen y qué sé yo. Y segundo, que las revisan, las hacen desnudarse, las miran y no tenía nada que tiene que ver eso con el delito que las estaban procesando, que era parricidio, no era necesario. Lograr, ¿verdad?, el reconocimiento de los derechos de toda la comunidad, porque son estas las que, por ejemplo, en el caso de la familia, más sufren la discriminación social e institucional. Y también la violencia institucional, porque llega delante de una funcionaria de un ministerio que tiene la capacidad de decirle, no, tus hijos te los voy a quitar por ser lesbiana, o te voy a mandar a una escuela para que aprendas a ser una buena madre, porque por ser lesbiana no son una buena madre. Entonces, el Estado tiene una obligación jurídica y moral de hacer algo. Esto está omiso. Y bueno, ¿cuáles son esas cosas? Porque eso es un diálogo importante. ¿Cómo se logra eso? Bueno, hay varios indicadores. No hay campañas. Y esta que se hizo no le habla a la población que estaba buscando interpelar. La huelga es ilegal. Entonces hay que recuperar la posibilidad de hacer campañas que lo que hagan sea visibilizar y colocar el problema donde está. El problema es la discriminación, el problema es la lesbofobia, el problema es invisibilizar a las mujeres lesbianas y no ser lesbianas, ¿no? O sea, no soy un conjunto poblacional separado, soy del mismo conjunto poblacional de uruguayas y uruguayos que sufro una discriminación particular que es del Estado la obligación de disminuir para disminuir las barreras que me permiten hacer la derecho. El domingo 7 de marzo del 2010, Natalia Gaitán, de 27 años, murió en el Hospital de Urgencia de Córdoba. Fue un crimen de odio, un lesbicidio. Escogimos las tres problemáticas que vamos a exponer porque vamos a mostrar el continuo de la violencia hacia las lesbianas que inicia en el espacio de lo privado y lo doméstico, con el castigo a una lesbiana en la casa, el castigo individual, que pasa en segundo momento por las clínicas de internamiento donde se manda un mensaje colectivo a las lesbianas de adoctrinamiento, disciplinamiento y castigo. Y finalmente queremos terminar en el tema de la maternidad lésbica, entendiendo que permanentemente se nos cuestiona nuestra idoneidad como mujeres para criar a nuestros propios hijos y que para demostrar esa idoneidad incluso se recurre a técnicas invasivas de nuestra intimidad y de nuestra privacidad. Permanentemente la ecuación madre lesbiana es cuestionada, o eres madre o eres lesbiana, y si eres madre lesbiana eres una mala madre. Le doy la palabra a mi compañera Camila. Bueno, el primer tema entonces sería la violencia pública y privada como mecanismos de disciplinamiento, control y castigo. Los familiares se sienten con derecho y ejercen el poder de chantajear, castigar, normalizar, corregir y además retirar el apoyo a lesbianas por el simple hecho de serlo, sumado a la actitud de autoridades que legitiman el papel de familiares como correctores. A este respecto, resulta pertinente tomar en cuenta la observación 23 de la Recomendación General número 19 del Comité de la CEDAW, que dice: la violencia en la familia es una de las formas más insidiosas de la violencia contra la mujer. Existe en todas las sociedades. En las relaciones familiares se somete a las mujeres de cualquier edad a violencia de todo tipo, como lesiones, violación, otras formas de violencia sexual, violencia mental y violencia de otra índole que se ven perpetradas por las actitudes tradicionales. La falta de independencia económica obliga a las mujeres a permanecer en situaciones violentas. Consideramos que esta observación en particular es útil a la hora de entender la situación de las mujeres lesbianas. También otra forma de disciplinamiento
como se mencionó anteriormente, es la violencia sexual correctiva, que incluye no solamente la amenaza de violación, sino el acoso, la violación por parte de agentes del Estado, como la policía, y también en el caso de particulares. Conocemos un caso de Paraguay en este sentido, violación por parte de los agentes del Estado cuando ella iba a denunciar una situación de violencia, además. Por otra parte, también otro de los mecanismos de castigo son precisamente los sistemas penales, que están siendo utilizados de manera ilegítima para, de alguna manera, catalogar la orientación sexual como un elemento clave a la hora de responsabilizar a las mujeres lesbianas que han cometido delitos. Es decir, hay como una mirada atávica sobre lo lésbico, que son obviamente prejuicios, y por lo tanto ella se presume de entrada como culpable, como vimos en el caso del Perú. Entonces, en estos casos, las mujeres lesbianas han sido expuestas a investigaciones penales por crímenes en los que se ha sometido a exámenes que invaden de manera arbitraria e injustificada su intimidad personal y física, y que sustentan sus dictámenes en base a la orientación sexual como factor determinante de la presunta conducta criminal. De esta manera, los operadores del sistema de administración de justicia discriminan, violentan y vulneran los derechos fundamentales de las mujeres lesbianas, las degradan y asumen que son merecedoras de sanciones penales en base a prejuicios y estereotipos de género que condenan la existencia lesbiana e intentan establecer que es precisamente su orientación sexual lo que explica la comisión de delitos, como vimos en los casos del Perú. Por otra parte están, como mencionaba Marcela, estas prácticas de las familias de internamiento forzado en clínicas llamadas de rehabilitación, pero que realmente son clínicas para adicciones de alcohol o drogas. Las prácticas familiares relativas al internamiento de las mujeres lesbianas en clínicas para forzarlas a la heterosexualidad, a ser femeninas y cumplir con las obligaciones que la familia y la sociedad considera propia de las mujeres, además de constituir el ejercicio arbitrario de la autoridad que les da la relación familiar, es el abuso de su jerarquía y de la desigualdad de género. En consecuencia, la relación de dependencia afectiva y económica de las mujeres lesbianas. Las víctimas son hijas de familia, en su mayoría económicamente dependientes y, por tanto, susceptibles al chantaje en esos términos, como el condicionamiento de sus estudios universitarios o el apoyo de su subsistencia a la aceptación de internarse. Son mujeres jóvenes o adultas, culturalmente educadas en la sumisión y para quienes la injuria reiterada, el menosprecio y el rechazo social por ser lesbianas genera culpa y vergüenza, impidiendo, en base a esta subjetividad, la denuncia y judicialización de estos casos. Lo que es un paralelo al tipo de respuestas y prácticas de las mujeres hace 40 años, cuando el movimiento de mujeres y feminista comenzó a politizar la violencia y a volverla pública. En estos casos, entonces, el padre, la madre o cualquier otra familiar se siente con derecho de someter a las mujeres de su casa, en particular a las mujeres lesbianas. La capacidad jurídica de las lesbianas es disminuida de hecho, sin que haya un proceso jurídico que declare su interdicción. El padre o la madre o cualquier otro familiar decide por ellas al firmar el consentimiento de internación o al obligarlas a hacerlo, lo que disfraza de formalidad porque las mujeres lesbianas en apariencia autorizan su internamiento, su propio internamiento. Bajo el control de las clínicas, las mujeres lesbianas son víctimas de todo tipo de violaciones, entre las que se conocen prácticas semejantes a la tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, sin que tengan la posibilidad de defenderse.
o denunciarlas. Las víctimas no son consideradas interlocutoras legítimas por sus agresores. Los agresores se comunican con quienes firmaron el contrato o contrataron el internamiento, padre, madre, hermanos, exmarido. Esta es una situación de completo sometimiento, en tanto implica, de hecho, una situación de capitis diminutio. En sus relatos, las víctimas han referido, como parte del tratamiento de cura, entre comillas, de lesbianismo, incomunicación, insultos, encadenamiento y terapias colectivas, a llevar la misma ropa por varios días, vestirse como mujeres femeninas, a mantener relaciones sexuales con otros internos por orden de los terapeutas. Existen testimonios que dan cuenta de estas prácticas, que incluyen, además, choques eléctricos, amenazas, golpes, baldazos de agua fría en la noche, humillación verbal, gritos, burlas, acoso sexual y amenaza de violación, en tanto práctica que supone la cura del lesbianismo. Situaciones que ponen en mayor situación de indefensión, impotencia a las lesbianas bajo el control absoluto de supuestos profesionales de la salud. Por otra parte, y en este punto es fundamental tomar en cuenta la indiferencia, la inacción y la omisión del Estado, que se convierte en un mensaje claro de desprotección a las mujeres lesbianas, de legitimación social de estas prácticas y de autorización a quienes las ejecutan, además de instalar la impunidad en estos casos. El relator especial para la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas señaló: el Comité contra la Tortura no suele especificar si una violación constituye tortura o forma de maltrato, pero ha resaltado que los malos tratos a menudo llevan a la tortura, de forma que la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrechamente ligados. A juicio del relator especial, los elementos principales que caracterizan los tratos crueles, inhumanos y degradantes son la impotencia de la víctima y el propósito del acto, en este caso de convertir o reconvertir a la heterosexualidad a las víctimas. Los centros a donde son llevadas las mujeres lesbianas se amparan en diagnósticos tales como trastornos de conducta o adicción para calificar la homosexualidad y así justificar el ingreso de las mujeres lesbianas. Estos diagnósticos reviven, sin ningún tipo de control o supervisión de las autoridades, valoraciones y categorías que en el ámbito internacional de la salud han sido reevaluadas y descartadas. Se ha constatado en los casos documentados que en estas clínicas existen, como ya se indicó, procedimientos que constituyen verdaderas violaciones de derechos humanos y tortura. La falta de mecanismos de control estrictos por parte del Estado que incluyan protocolos de constatación de que no se usan estos centros para pretender rehabilitar a lesbianas, como si se tratara de una adicción, propicia escenarios de violencia y discriminación, como decíamos antes, con absoluta impunidad. Impunidad que además encuentra condiciones de insuperable solución porque las posibilidades de las mujeres de acudir a las autoridades a denunciar lo sucedido son bastante remotas, si no inexistentes, en tanto todo el procedimiento de internamiento ha estado amparado formalmente en apariencia. Es decir, hay un contrato firmado donde la persona accede al supuesto tratamiento. Por lo tanto, en principio es legal. En cuanto a la situación de las madres lesbianas, se cuestiona la idoneidad de las lesbianas como madres y se las somete individualmente o en pareja a pruebas y peritajes psicológicos, psiquiátricos y médicos degradantes. Consecuencia de ella, se amenaza con la pérdida de custodia, en algunos casos a iniciativa de la propia familia, en otros casos por el padre de los hijos e hijas, a quien se reconoce legitimidad bajo la presunción de riesgo en que se encontrarían los menores al vivir con la madre lesbiana. Se niega la posibilidad de obtener el reconocimiento de adopción a los menores, ni siquiera se da inicio a los procedimientos establecidos, se presume, de nuevo, la no idoneidad en base a la orientación sexual. Se niega también, como en el caso ecuatoriano, el caso de Satia, el registro de los nacimientos de hijas o hijas con el nombre de las dos madres cuando ha tenido lugar un proceso de fertilización asistida.
Se presume la incapacidad moral y ética de las lesbianas para ejercer la maternidad y otros derechos. Por ello, se debe demostrar esta permanentemente. La capacidad moral y ética de la mujer heterosexual no se cuestiona. Esta situación, además, se ve reforzada por la valoración social diferente que se hace de la maternidad y la paternidad, en la cual, en el caso de la maternidad, el hecho biológico de la capacidad reproductiva pareciera definir por sí misma la posibilidad de cuidado, el deber de protección y desarrollo de niñas y niños que aparentemente está ausente en el caso de las mujeres lesbianas. Es decir, el supuesto que la tuición automática la deben tener las mujeres heterosexuales y que está en la norma, en caso de las lesbianas, debe demostrar que la merecen. De las mujeres heterosexuales se presume su idoneidad. Las lesbianas, por el contrario, deben demostrar a priori que son buenas madres. Las madres lesbianas parecen no tener derecho, además, a la vida privada ni al ejercicio de su sexualidad. Las lesbianas son cuestionadas porque, al parecer, al ser lesbianas, darán prelación a sus preferencias, a sus opciones personales y pondrán en peligro el bienestar de sus hijos e hijas, como si el ejercicio de derechos y de la autonomía afectiva y sexual de las mujeres lesbianas estuviera en contradicción con la opción y el deseo de ser madres. Como afirma Valeria Rubino, el hecho de amar a otras mujeres trae aparejada la afirmación de dos posibles valoraciones sociales: se es estéril o se es mala madre. El imaginario social asocia permanentemente el lesbianismo a la esterilidad, la no reproducción. Uno de los rasgos de la tradición hegemónica de caracterizar a las lesbianas como no mujeres. Como relata Beatriz Jimeno, como lesbiana o como poseedora de un cuerpo no normativo, la mujer lesbiana es monstruosa por la falta. No es mujer, no es madre. No es mujer porque no puede ser madre, ni puede ser madre al no ser mujer. En este sentido, la tendencia a ocultar estos vínculos a hijos e hijas, a las personas con quienes estos se relacionan o a las instituciones en las que se insertan, ha sido históricamente recurrente. Madres solteras, madres en relación heterosexual, pero no madres lésbicas. Se ven obligadas, por lo tanto, a ocultar su lesbianismo para poder conservar sus hijos. Hacerlo visible sería un riesgo de perderlos. Así también los hijos e hijas son discriminados en las escuelas y hay una mirada permanente al comportamiento sexual de los niños y de las niñas, o inmediatamente se busca corregir cualquier comportamiento porque se ve como deficiente o riesgoso. Yo creo que me quedaría hasta ahí para que termine Camila con las peticiones. Muchas gracias. Quisiera hacerles una propuesta. Nosotros tenemos unas peticiones que dirigiríamos a la comisión y otras que pediríamos a la comisión transmitir a los estados. Pero quisiéramos abrir un poquito el diálogo con ustedes y más bien que ustedes nos puedan hacer unas preguntas y al final cerramos con esas peticiones, si les parece bien. Yes. Thank you very much. So you can tell I have a number of my fellow commissioners with me who I know will all have questions and observations for you. I actually want you had recommendations for the unit and maybe others, and at some point I would like for you to share those with us. I have Second Vice President Rosa Maria Ortiz, Commissioner Rosemary Antoine, Commissioner Escobar Hill, and also from the LGBTI unit. We also have Fanny behind us, who you know well, and Victor Madrigal at the table, and also the Rapporteurship of Women is also here, and I'm here in both capacities. I will hold my observations for last and ask Rosa Maria first. Muchas gracias, Presidenta, y muchísimas gracias por esta presentación sobre un tema difícil, invisibilizado, que
si bien nuestras sociedades ya sufren por ser sociedades que discriminan, estereotipadas, excluyentes, al escucharlas a ustedes, los veía como esos sectores que son aún más discriminados, aún más excluidos. Soy también relatora de niñez y adolescencia, por lo tanto quisiera aprovechar la presencia de ustedes para que también mi relatoría pueda estar en condiciones de dar las respuestas adecuadas a esta situación. Como relatora de niñez siempre hacemos el camino del niño, de la niña en este caso. O sea, nace la familia, la comunidad, la escuela, la sociedad. Y en ese trayecto me gustaría mucho recibir de parte de ustedes, si bien ya lo han mencionado en reiteradas ocasiones el día de hoy, pero cuál debería ser la respuesta o cuál debería ser lo que la relatoría y la comisión incentiven o recomienden a los estados. Identifico en la familia la situación, ustedes mencionaron no solo de los niños, hijos de lesbianas, sino también de las niñas que no logran encontrar su lugar en la familia, en la escuela, no porque no logran encontrar su lugar, sino que no le dan su lugar, mejor dicho, ¿verdad? Y entonces en ese abordaje, ¿verdad? ¿Cómo darle su lugar? Esa sería la pregunta. ¿Cómo dar su lugar en la familia, en la escuela, en la comunidad, en las instituciones de cuidado? Que generalmente estos temas no pasan por la capacitación ni por el control, como ustedes muy bien lo han señalado. Y cómo la perspectiva de derechos del niño, de la niña, que está haciendo un tránsito entre situación irregular y sujeto de derecho. Esto entra también dentro de la mirada de situación irregular, ¿verdad? Porque sale de la norma, como ustedes bien lo decían. Bueno, ¿cómo hacer que puedan ser vistos como sujetos de derechos en sus particularidades que están necesitando para ser tratadas con los mismos derechos, con el mismo tratamiento que todos los demás? ¿Y cuáles deberían ser esas medidas afirmativas, ya que eso no ocurre como debería ocurrir en forma normal? Entonces, ¿qué medidas afirmativas se identifican de manera a poder trabajar desde la relatoría esas medidas afirmativas? Creciendo en la edad, ¿verdad? Ustedes mencionaron los problemas de institucionalización forzosa, etcétera. También encontramos estos problemas en homicidios y torturas invisibilizados, siempre mirando desde niñez a adolescencia, ¿verdad? Pero esto es un inicio de un diálogo, pero lo que podamos en estos momentos tratar y después queda abierta la relatoría para continuar. I would also like to thank you for coming today and to help us deepen our understanding of what is a very complex issue, and I'm particularly intrigued by the whole notion of invisibility. And it's actually something that we've started to discuss here in the Commission quite recently, probably because of the makeup of the commissioners now. And of course, Tracy Robinson is the person leading on that issue, the person with main responsibility for that issue. And it's something I have started to think about, as I said, a very complex issue. And certainly I agree that, or I think that how we understand and how we classify violence has to be changed, because we have started a database, and which is a really good thing, but it's clear that we can't only emphasize physical violence. That is an important issue, yes.
And I take your point that physical violence is underreported in relation to lesbians, but nevertheless, I think when it comes to lesbians in particular, and you made the point that it's not a homogeneous community, and I agree, that we have to probably give more emphasis or just as much emphasis to other forms of violence, psychological violence, issues, I think, of identity. And it seems to me that some of the issues that we need to speak about in terms of the Commission's work and your work is the ways in which attitudes towards lesbians are really part of the larger problem of women's inequality. You know, it always strikes me, as I said, it's something I'm sort of thinking about, the notion of male dominance, women as playthings, as opposed to having a full identity or full personhood, and some of the problems that you're facing as women, as lesbians, it appears to me to be, that's the underlying idea. And in terms of the family, for instance, is it that woman being viewed not so much as being a person in her own right, but only in terms of a social function, which explains some of the, the phenomena in terms of the psychological violence and wanting to take away children, things like that. I'm just sort of thinking aloud. And also something that was not raised, but that I've been kind of thinking of too, as to how lesbianism or the notion of lesbianism is trivialized. It's a bit of a contradictory idea, because on the one hand, it produces so much violence, but on the other hand, it seems to me that the media, for instance, has trivialized lesbianism in a way that we haven't with homosexuality for men. And I'm thinking of the adoption of the idea of lesbianism as part of the heterosexual pornographic agenda, for instance. So that's part of the whole thing, which we don't have for men. And that, I think, trivializes the issue, the notion of sexual orientation in your own right, and the notion of your identity, a person's identity. So these are just things that I think contribute in visibility. And so I think at the end of the day, my feeling, and it's just a thought, that we need to rethink how we categorize violence, and I think you need to help us to do that. So I don't have a specific question, but I just thought I would just think out aloud of some of the things that's been bothering me. Thank you so much. Quiero agradecer la información que las peticionarias han presentado en esta audiencia. Me interesa especialmente lo referente a los centros de internamiento correctivo. Como relator de personas privadas de la libertad, la competencia de la relatoría no solamente es frente a centros carcelarios, sino también nuestro ámbito de protección comprende todas las personas que en contra de su voluntad se encuentran internados en distintos centros, como por ejemplo hospitales, centros psiquiátricos, instalaciones militares, etcétera. No solamente es el tema de las cárceles. Y por esa razón me parece importante tener más información y concretar más la información en torno a los centros de internamiento correctivo. ¿Dónde están esos centros? ¿En qué países existen esos centros de internamiento? Si esos centros de internamiento necesariamente, si están en el campo de la salud, tienen que tener un permiso de las autoridades públicas. ¿Qué mecanismos de supervisión por parte del Estado hay en relación con esos centros de internamiento? Si hay denuncias, si han habido denuncias de personas que han estado en esos centros sobre la violencia, las torturas, los malos tratos, las violaciones sexuales que aquí se han denunciado,
y si las autoridades judiciales han actuado o no contra esas denuncias, porque a mí, lo que uno pensaría es que si en nuestros países tenemos un poder judicial y hay unas denuncias, ¿qué pasa con esas denuncias y qué pasa con la justicia? Porque al parecer es un cuadro de impunidad. Entonces, me interesaría tener más información porque es muy importante para el ejercicio de las competencias propias de esta relatoría. Thank you very much. I want to join my fellow commissioners in indicating how grateful we are that you have requested the hearing and brought this information, particularly the three specific areas that you've asked us to focus attention on: the public-private forms of violence which lesbians experience, the forced confinement in a number of different spaces, and maternity and custody issues. What strikes me is that I hear from the petitioners a call not just to states, but to human rights bodies and organizations about how we understand what human rights are. And I think that's a sobering lesson and one which has been taken. I particularly noted your observations about violence in what is considered private settings, and how that makes the violence invisible in the context of violence against LGBTI persons, but how the traditional understandings of violence against women have also not fully acknowledged the forms of violence which lesbians have experienced. And as a rapporteur for women's rights, as well as someone who oversees the LGBTI unit, I am chastened by that and offer a commitment on the Commission's part to respond appropriately to ensuring in our work we recognize and fully acknowledge the full dimensions of violence against lesbian women. I wanted to ask about instances where there has been violence, and whether there are records anywhere, whether there is data which can be made available to the Commission about incidents of violence against lesbians. And if you can tell us anything about the state of investigations, if there have been denunciations to the state in relation to some of these incidents, even if it's anecdotal. And generally, what you can tell us about data in relation to violence and lesbians or human rights violations, and whether this is a matter which, from the side of the Commission, we need to give closer attention to as well. I am going to offer you a chance to tell us your thoughts on the range of issues we have raised at first, and then if there's additional time, we might not have to see whether there are any other observations. En relación a, agradecemos los comentarios de cada uno de los comisionados y comisionadas. En relación a lo que observa la relatora de la niñez, cómo darles un lugar en la familia, en la escuela, en las instituciones de cuidado, en este caso particular a las mujeres lesbianas, yo creo que es fundamental y ha sido una dificultad, yo creo, a la hora de pensar los derechos de las niñas y los niños, a pensar que los sujetos de derecho no son sujetos en el vacío, es decir, son sujetos corporales, son sujetos sexuados, ¿sí? Y son sujetos con identidades sexuales y de género. Y también reconocer que en nuestra cultura la heterosexualidad es una obligación. Entonces es un régimen social y político que atraviesa la vida y los cuerpos de las personas desde el nacimiento. Es la única manera de entender una aproximación de género, entender que estas diferencias de género y estas normas de género se asientan en heterosexualidad obligatoria. Y si no leemos desde ahí la construcción de los sujetos de derecho, difícilmente se puede hacer una aproximación respetuosa desde esta perspectiva cuando se piensa en los niños y en las niñas.
En los casos de la orientación sexual, por ejemplo, habría que, nunca cuando se habla de los derechos de las niñas y los niños se piensa en el derecho a la identidad o a la expresión de género. Los niños feminizados o las niñas que expresan claramente, por ejemplo, ser masculinas, son inmediatamente castigados, no son bien vistos en las escuelas, en las casas, en cualquier espacio. Inmediatamente hay una intervención de corrección o hay la obligatoriedad de una determinada feminidad en las niñas, en los mismos procesos de aprendizaje, en los currículos educativos, etc. Solamente para pensar en algunas. Adicionalmente, no se piensa en que el proceso no se piensa, por ejemplo, que existe una pulsión bisexual en los seres humanos y que puede ser un proceso de búsqueda a la orientación sexual o la identidad de género, sino que se obliga a la heterosexualidad y a una forma particular de esa expresión en hombres como en mujeres, esta visión binaria. Entonces yo creo que habría que comenzar por ahí, pensar que los niños y las niñas, si son sujetos de derechos, son también sujetos con cuerpos, son sexuados, tienen una identidad y una expresión de género que se construye a lo largo de la vida. No limitarles en ese sentido, no pensar que son lesbianas cuando llegan a adultas, ¿no? Ese proceso de identificación, sea amoroso o sexual, se construye desde, en algunos casos, sienten que desde la niñez, en otros casos, en la adolescencia, en otros casos, en la adultez y en otros también en la vejez. O sea, no es algo que se da en un momento particular de la fase biográfica de las personas. Yo creo que eso sería una manera fundamental de verla. En relación a la observación que se hacía en cuanto de la otra comisionada, en relación a la invisibilidad, yo quisiera solamente hacer un comentario, y es que creo que no es posible en el caso de las mujeres lesbianas pensar que podemos dividir violencia física, psicológica o sexual. Cuando se trata, por ejemplo, de las violaciones correctivas, cuando se trata, por ejemplo, de los internamientos forzados, cuando se trata, por ejemplo, de cualquier tipo de práctica que lo que busque es cambiar la orientación sexual. Aunque no haya violencia física, digamos, están íntimamente relacionadas. La violencia psicológica está. Y sí, intencionar que haya un cambio, sea a través de la violencia física o sea a través de la violencia sexual, implica también una violencia psicológica. O sea, me parece como difícil hacer estas distinciones. O a una mujer lesbiana que le pegan en un espacio público por ser lesbiana, no solamente es una violencia física, es la negación de su existencia, es una violencia psicológica que tiene otras características también. No solamente el sojuzgamiento, no solamente el sometimiento, es la negación de su existencia en tanto lesbiana. Me parece que sería importante como mirar esta complejidad a la hora de pensar la orientación sexual y la violencia, las expresiones de violencia. Y la última cosa en relación al comisionado, los datos. Tenemos datos sobre las clínicas en los países. Hay una investigación que hizo Idaho en el marco también de la campaña de la despatologización de la homosexualidad a nivel regional e internacional, y hay datos también de la investigación en el caso ecuatoriano que está llevando a cabo la Fiscalía ecuatoriana en estos casos. Presidenta, quisiéramos pedirle 3 minutos más para leer las peticiones. Y solamente decir que
Comisionado, es muy importante el tema de las mujeres lesbianas privadas de la libertad, tanto adultas como menores de edad. Realmente siguen habiendo restricciones a la visita íntima, controles adicionales como exámenes indebidos para poder recibir la visita íntima. Creo que realmente ustedes que son expertos en esos temas saben que las normas que regulan esos temas de salud realmente merecerían un escrutinio estricto para que no se dejen colar estos temas de discriminación detrás de presuntos adicciones a drogas o alcohol. Creo que también queremos dejar muy claro el mensaje que los niños y las niñas están siendo discriminadas por la composición de sus familias y que los estados han suscrito documentos que prohíben esa discriminación de los niños por la composición de sus propias familias. Y finalmente quisiera, pues obviamente no podemos referirnos a todos, pero quisiera referirme nuevamente al tema de las cifras que siempre ha sido y los sistemas de información que sigue siendo nuestro talón de Aquiles en términos de que los estados no tienen estas cifras, no tienen estas variables. Pero creo que las lesbianas siguen recorriendo el camino de las mujeres hace muchos años y es considerar que las violaciones sobre ellas son asuntos de familia que deben ser resueltos en la familia y se envía un poco un mensaje de la legitimidad de esas formas de castigo sobre las lesbianas. Creo que las lesbianas no se atreven tampoco a denunciar por miedo a la revictimización y, para decirlo muy claramente, al morbo con que se mira nuestra sexualidad en los procesos judiciales, que incluso sustenta que pareciera que somos más delincuentes por ser lesbianas. Creo que hay que revisar las garantías procesales para las lesbianas que están en estos procesos judiciales y finalmente revisar no tanto las estadísticas de homicidios, sino las estadísticas de vida, de violencia sexual, psicológica y sexual, donde seguramente habrá lesbianas que han denunciado. Bueno, yo que agradecerles, ¿verdad?, que todas las recomendaciones que hicieron, todas las preguntas están muy relacionadas con nuestras peticiones y señalar respecto a las clínicas estas que dicen curar la homosexualidad, que quien dice curar la homosexualidad miente y tortura y que muchas veces no se da solamente en clínicas, sino que son psicólogos y psiquiatras los que hacen estos. Y una buena práctica, un país que para mí es un ejemplo en esto, es Brasil, que quita el registro a los profesionales de la salud que proponen estas terapias que en realidad lo único que hacen es dañar. Y rápidamente voy a leer nuestras peticiones. Para la CIDH, la Unidad para los Derechos de Lesbianas, Gays y las Personas Trans, Bisexuales e Intersex en el desarrollo de su mandato aborde en todo el rango de sus particularidades la situación circular entre violencias y patrones de discriminación que exponen de manera grave la dignidad de las lesbianas y que tienen por efecto la negación de sus derechos. La CIDH debe reconocer que si bien hay problemáticas que compartimos con la población de gays, bisexuales, intersex y trans, existen otras que son particulares y específicas de las lesbianas y las afectan de manera diferencial o desproporcionada. La CIDH debe desarrollar su función principal de protección y promoción de los derechos humanos de las lesbianas a través de la lectura, interpretación y aplicación de los instrumentos internacionales existentes referidas a la discriminación y violencia de las mujeres. En consecuencia, debe reinterpretar el alcance específico del concepto mismo de violencia contra las mujeres y de las obligaciones exigidas a los Estados en materia de protección y garantía, de manera que se incluya la situación de las mujeres lesbianas. En otras palabras, todos los mecanismos de seguimiento y supervisión de la CIDH que involucren a las mujeres en diversos escenarios de violaciones deben dar cuenta de las violencias que se ejercen contra las lesbianas y el tipo de prácticas que sean específicas o agravadas. Para estos efectos, deberá considerar la posibilidad de desarrollar acciones conjuntas con la Comisión Interamericana de Mujeres. La CIDH y su unidad sobre los derechos de las lesbianas, gays, personas trans, bisexuales e intersex, para efectos de la elaboración del informe regional, tenga en cuenta la verificación, entre otras, de las situaciones expuestas en esta audiencia, entre ellas internamientos forzados, la utilización de la orientación sexual de criterio atávico de propensión al crimen y de criterio general para negar ilegítimamente el ejercicio de sus derechos y libertades. La CIDH establezca un mecanismo de seguimiento a la situación de los derechos de las mujeres lesbianas, incluyendo requerimientos periódicos de información a los Estados sobre las acciones específicas tomadas para el cumplimiento de sus obligaciones de garantía, promoción y protección, audiencias, diálogo y visitas para escuchar a las víctimas
organizaciones y estados. Que la CIDH, al emitir medidas cautelares, establezca los criterios específicos dentro de los cuales el Estado debe brindar la protección a las mujeres lesbianas, de manera que correspondan e incidan efectiva y oportunamente sobre las situaciones y ámbitos particulares donde se producen estas violencias. Para los Estados, en el marco de la obligación asumida por los Estados a través de la Convención de Belém do Pará, en concreto, tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer, que emprendan acciones orientadas a remover los obstáculos de hecho y de derecho que enfrentan las lesbianas para vivir una vida libre de violencias. Entre ellas, incluir en la definición y sanción de la violencia contra las mujeres de manera expresa y específica la violencia que se ejerce contra las mujeres lesbianas en el ámbito privado por parte de sus familiares. Exteriorizar mensajes claros, oportunos y contundentes de rechazo de todas las prácticas sociales e institucionales de discriminación y violencia hacia las lesbianas, sensibilizar sobre la situación específica de violencia que enfrentan las mujeres lesbianas en las diversas esferas de su vida, divulgando información sobre las instancias y mecanismos a través de los cuales se ofrece protección y garantía. Establecer o fortalecer mecanismos de seguimiento o monitoreo a los hechos de discriminación y o violencia contra las mujeres lesbianas que prevea la participación de las propias mujeres, de sus organizaciones, tomando en cuenta los criterios de identificación de violencias particulares. Divulgar periódica y ampliamente los resultados de ese seguimiento como forma de sensibilización, concientización de la sociedad sobre la situación de las mujeres lesbianas, establecer, fortalecer o refocalizar en el marco del cumplimiento del deber de garantía mecanismos oportunos y efectivos de protección frente a la actuación de instituciones públicas y privadas que desarrollen conductas de discriminación y violencia basadas en la orientación sexual de las lesbianas, con especial atención a las clínicas de internamiento forzado por las razones antes expuestas. Thank you very much, everyone. ¿Puedo decir una cosa chiquita? En relación con las cifras, yo quisiera insistir en lo que se ha dicho. Yo creo que hay que cambiar como el paradigma de consulta sobre cifras. O sea, yo creo que hay que preguntar y exigir que se establezcan criterios de seguimiento y que solo si existen esos criterios de seguimiento sea válido decir que no hay cifras. Al revés. Muchas gracias. Thank you to everyone.